Sobre tratar de entender qué dijo Aranguren acerca de las tarifas del gas, se va a encargar después Heller, aviso, porque es un galimatías muy complicado y incluso si toman los diarios de hoy se van a encontrar con cifras muy diferentes. Por lo pronto, contra todas las estratagemas del cotillón comunicacional del gobierno, los datos de la semana han vuelto a derrumbar expectativas favorables, ¿no?, sobre el andar de la economía, y un aspecto naturalmente complementario, el otro dato de la semana, es que empiezan a enviar fuerzas represivas hacia las zonas más peligrosas del país. Editorialistas de los medios que responden al macrismo, no estamos hablando de los medios opositores, hablan de alarmas severas dentro del establishment. Y los únicos brotes verdes, como le gusta llamar al gobierno, propagandizados por el gobierno, resultan diluidos hasta un extremo que pone en duda la seriedad de los gurúes oficiales. ¿En verdad desaciertan? Esta es una pregunta. ¿En verdad desaciertan? ¿O simplemente se trata de que recurren a maniobras distractivas para ocultar, como sea, los efectos de una política que solo puede conducir a procesos recesivos? ¿Cuál de las dos es? Hay un botón de muestra notable de esto que decimos, y que es el ejemplo de lo ocurrido con relación al despacho de cemento, que Alfredo Zayat lo retomó en su artículo de anteayer. Un tuit de la cuenta oficial de Alfonso Prat Gay decía que el rubro, el despacho de cemento, había comenzado a crecer, que cambió la tendencia y que arrancó la obra pública. Eso decía Prat Gay en su tuit. Y se refería a números de agosto, pero ocurrió que en septiembre los envíos de cemento cayeron un 11,1% interanual y que además bajaron 4,1% respecto del supuestamente reactivador agosto. Sucedió que en ese mes hubo menos días de lluvia y más días hábiles que en el mismo mes del año pasado, con lo cual el dato era ficticio. Quizás una respuesta a la pregunta que hacíamos es que se complementan los dos factores probables, es decir, la burrada técnica y la necesidad de encubrir mediante artilugios a los que desde ya la prensa oficialista no prestará atención alguna. Sin embargo, entre quienes cortan la torta es más complicado entretener con pases de magia o manipuleo de cifras. Por la Unión Industrial circula un documento que señala más del 5% de caída en el sector en agosto, en la industria. Y no deja de conmover la cita de que los hombres de negocios requieren un verdadero programa de desarrollo en lugar de la mera improvisación o casi nadería que ahora dicen advertir entre los administradores de Cambiemos. Más aún, se respaldan en una frase de Paolo Roca, el CEO de Techint, durante la kermesse de pares que el gobierno montó hace unas semanas en el Centro Cultural Kirchner. Y que dicho sea de paso, sobre el CCK, de monumento a la corrupción y a la elefantiasis kirchnerista, caudillista, se convirtió para el macrismo en su ámbito preferido de juntadas ejecutivas y espirituales. Dijo Paolo Roca, Argentina debe generar un proceso para desarrollar e integrar a los millones de pobres que viven en el conurbano. Enternecedor. Dos,
La impericia y la falta de timing en la conducción política, que no la ausencia de firmeza en su marcha derecha, han llevado a un nuevo desaguisado en la relación con los sindicatos. El gobierno se ha enredado solo, sin ayuda de nadie, en las rondas de Minué, el Minué ese que intenta frenar la convocatoria a un paro general. Eso sí que es todo un mérito de improvisación, porque desaprovechar de tamaña manera al anodino triunvirato cegetista no es algo fácil de entender y de aplicar. Veamos esta secuencia. Autoridades y gremialistas de la CGT se reúnen para acordar unos pocos puntos centrales. Eso fue jueves de la semana pasada. Bono extraordinario como cierre de temporada para trabajadores, jubilados y beneficiarios de planes sociales, más exención de ganancias en el pago del medio aguinaldo. Clima de optimismo generalizado tras el cónclave, y Prat Gai adelanta que el bono será concedido. Al par de días lo desmiente el ministro del Interior a Prat Gai. Dice Rogelio Frigerio, enfatiza Rogelio Frigerio, que no se arregló otorgarle nada a la CGT. Las provincias trinan porque de cada 100 pesos que se recaudan por impuestos, 64 se coparticipan con ellas. Y una rebaja o un quite en ganancias, por consecuencia, les restaría fondos a sus arcas carcomidas. Es un apunte que se conocía de sobra y que el gobierno había chequeado como si le hiciera falta en las reuniones sostenidas con todos los gobernadores. Los triunviros gremiales fruncen el ceño, esto es a mediados de esta semana, y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, desde el gobierno que puso la soga al cuello del Estado porque eliminó retenciones y transfirió ingresos a los sectores de mayor poder adquisitivo, más o menos en 38.000 millones de dólares, ese gobierno que desfinanció al Estado dice a través de Jorge Triaca que no se puede desfinanciar al Estado con medidas irresponsables. Y entonces, últimas 24 horas, se anuncia que el bono será apenas y gracias para quienes ganan menos. Juan Carlos Schmidt, uno de los jefes cegetistas, anticipa que la meneada cifra de 750 pesos del bono, como todo concepto, es una burla. María Eugenia Vidal se lava las manos, pero adelanta que en la provincia de Buenos Aires tampoco se puede comprometer a nada que no pueda pagar. Síntesis. De una semana para otra, el gobierno cambió expectativas de respuesta positiva que uno de sus ministros ratificó en declaraciones públicas por un embrollo del que necesita dar marcha atrás porque las cuentas no le cierran si es cuestión de distribuir unos pocos pesos. Si el piso de las intenciones oficiales pasó a ser este, imagínese qué podría esperarse acerca de reabrir paritarias a fin de siquiera empardarle a una inflación que ya se deglutió unos 15 puntos porcentuales del salario real. Otra pregunta: ¿qué hará ahora la conducción cegetista ante esta fantochada? ¿Llamará a debatir sobre el debate de que se debata una medida de carácter nacional? Y 3, empalmado, como nos permitimos arriesgar al comienzo, la disposición de enviar fuerzas federales a 33 municipios bonaerenses con atención especial en La Matanza y Mar del Plata,
y que acepta ser vista cual mecanismo preventivo frente a lo que se imagina, frente a lo que se prevé como un fin de año marcadamente difícil. En líneas generales, la gobernación de Vidal viene tejiendo acuerdos con varias intendencias para mantener planes asistenciales que, según una mayoría de opiniones oficiosas, servirán para sujetar climas explosivos. Por supuesto, esa contención podría no alcanzar si persiste el estadio económico que no solo adelgazó el bolsillo de la clase media, sino que ha vuelto a sumergir a los sectores populares en una realidad y panorama indefensos. Cualquiera que recorra la periferia de las grandes ciudades, y aún mismo en ellas, advierte ipso facto un crecimiento alarmante de marginalidad y de gente en situación de calle. Es muy ostensible. El gobierno de los CEOs, como respuesta estructural, tiene la única ocurrencia de mandar gendarmes, a más de persistir en fabulaciones que llegan a hablar de riesgos terroristas. Riesgos terroristas. Cuidado, ninguna de estas fantasías patéticas debe ser subestimada, porque esta historia de las amenazas preocupantes también se vio ya chiquicientas veces cuando se entronizan los proyectos conservadores. Son el caldo de cultivo para justificar la represión, cuyas dosis no tan homeopáticas se advierten, ya hemos hablado y mucho de esto, en el accionar prepotente de unas policías que se sienten habilitadas para patotear, y más que eso. El caso de Iván y Ezequiel, los chicos de 18 y 15 años que trabajan en la revista La Garganta Poderosa y que fueron retenidos y torturados por efectivos de la prefectura junto al Riachuelo el 24 de septiembre, adquirió cierta dimensión porque la denuncia fue inmediata y el activismo en las redes lo expandió contra un silencio gran mediático que tuvo compañía. Pasaron 2 semanas y ninguna autoridad, dijo una palabra al respecto. Ahora han dado de baja a los prefectos, claro, después de la reacción. Nuestro colega Luis Brustein mencionó en estas horas ayer la posición que asume, por ejemplo, y propaga Gonzalo Cané. Gonzalo Cané es un alto funcionario del Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich. Justamente en las redes es conocido porque elogia la justicia por mano propia y afirmó, esto es textual, que los estados que desarman a su población son autoritarios. Eso dice un funcionario de Bullrich. Sin embargo, ¿de qué asombrarse? ¿No es así? ¿No fue el propio Macri quien, cuando el episodio del carnicero de Zárate expresó que debía comprenderse su actitud y con ello autorizó la idea de que el Estado se puede retirar del control de la fuerza pública? Y como bien agrega Brustein, el discurso mediático amplifica el pensamiento de este tipo de energúmenos. Y es así por mucho que lo dibujen en esos debates televisivos armados con la presencia de algún contendor, siempre en minoría. Siempre. El solo hecho de que los medios se presten, o mejor, catapulten una polémica cavernícola como esta de la justicia por mano propia, atiende después de todo a la lógica del frente que conforman la derecha gobernante propiamente dicha, el aparato judicial y los medios hegemónicos. La habilitación represiva, esta habilitación represiva, se produce cuando el gobierno de Macri apenas lleva 10 meses. Y obvio, está en relación directamente proporcional a un ajuste
contra las mayorías que graciosamente califican de gradualista, no solo en las usinas oficiales, sino también desde algunos sectores del llamado pensamiento heterodoxo. Pero es cierto que el gurcaje de los economistas y comunicadores del macrismo pide más ajuste todavía, más restricción fiscal, que es el nombre que le ponen. Y por ese camino se suscita el ridículo de mentar la existencia de halcones y palomas, Sturzenegger versus Pratgay, como si hubiera derecha e izquierda dentro de una única propuesta y desarrollo reaccionarios. Caer en esa trampa de los matices, nos parece, es una ingenuidad desopilante que la realidad se encarga de desmentir a cada paso y gesto gubernamentales. Como dice la vieja canción que tantas veces se ha citado, las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar.